Muy buenas noches, amigos y amigas. Soy el biólogo Leonardo López. Yo me considero a mí mismo un emprendedor, me considero a mí mismo un educador y me considero un científico, porque esas son las formaciones con las que he vivido todo este tiempo. Y aprendiendo a hacer cosas que creo que nos ayudan a todos, decidí hacer esta transmisión en vivo con cierta frecuencia. Espero que sea semanal o quincenal, todavía no lo decido, pero una de las cosas que estamos haciendo es que mi esposa y yo estamos trabajando en desarrollar una comunidad de negocios en la que nos apoyamos todos a crecer. Y lo que estoy haciendo aquí es precisamente compartir con las personas a las que quiero, con las personas a las que admiro y con ustedes que han estado siguiendo mi página un buen rato, pues cosas que son ideas interesantes, poderosas y que podemos utilizar para nuestro bienestar, para mejorar nuestra forma de vida y para ayudarnos a que se regulen las cosas que tenemos hacia el futuro. De hecho, la idea especial por la que me animé a hacer esta publicación en particular es porque me topé en Facebook con una publicación del Consejo Nacional de Población, un nuevo post que decía que ya tienen la nueva proyección del Programa Nacional de Población, ya saben qué es lo que va a pasar en los próximos años de 2026 a 2030 con la población de México, y que están tomando decisiones para la política pública del país. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades en cada uno de los rubros están viendo cuáles son las tendencias estadísticas para la población. Están viendo cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas infantes, cuántos adolescentes, adultos mayores hay. ¿Y qué es lo que pasa cada año? Van creciendo, se van enfermando, van muriendo, y a partir de ello hacen estadísticas de qué es lo que va a pasar. Y me llamó mucho la atención porque este estudio de la población lo que nos permite es precisamente decidir qué es lo que va a pasar. Nos ayuda a planificar acciones para el desarrollo de nuestro país. Y pues nada más hay que tener en cuenta que nosotros como país somos cerca de 133 millones de personas, y no es poco. O sea, somos el 11º país más poblado del mundo. Entonces, una vez que
las dependencias se dedican a eso, a contabilizar, pues, cuántas personas hay en nuestro país, cómo se están desarrollando, cómo están creciendo, pues precisamente nos pueden decir qué es lo que va a pasar en el futuro próximo, y justo a partir de eso, pues podemos empezar a tomar decisiones de qué es lo que resulta más conveniente. Entonces, cuando empecé a leer este documento, lo que pasa es que sacan 5 conclusiones de qué es lo que le está pasando a la población mexicana, qué es lo que viene en los próximos 5 años, y precisamente es lo que nos va a dar la pauta para que desarrollemos nuevas opciones. Por ejemplo, te digo, son cinco tendencias grandes que le están pasando a nuestra población, y lo que están haciendo es tomarlas como base para decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestro país desde el gobierno. Ahora, a mí me interesa porque cada uno de nosotros va a sufrir estos cambios también, o los va a utilizar como apalancamiento para mejorar su vida. Y entonces quiero que los conozcas porque creo que podemos hacer algo al respecto. El primero de ellos es justamente que hay desde 1970 una disminución de la población. Esto es, cada vez más vamos a ser menos personas conforme avance el tiempo. El análisis empieza en 1970 y la fecundidad, la tasa de reproducción de nuestra población año con año ha disminuido. Quiere decir que para 1970 había, con cada año, y nuestra población aumentaba un 3%, 3.2%. Pero como ha ido pasando el tiempo, cada vez nos reproducimos menos, y ahorita cada año nos estamos reproduciendo cerca de un 1% año con año. O sea, la población ha disminuido muy rápido la velocidad a la que estamos creciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú te fijas en cómo se conforman las familias en México, pues para cuando yo andaba naciendo, por ahí 10 años antes de que yo naciera, por ahí por el 70, pues había familias que estaban entre 4 o 5 hijos. Y han ido disminuyendo hasta hacerse familias con máximo 2 o un solo hijo, ¿no? O sea, se han ido disminuyendo, las familias cambian, las familias van haciéndose más variadas, al grado de que ahora lo más común es que pronto vas a encontrar pues familias que están formadas por una madre o un padre con sus perrijos y gatijos, ¿no? Ahora, las familias para 2020 tienen apenas un par de hijos, pero para 2050 se espera que ya no haya tantas familias grandes, y que México se empiece a convertir en un país de casas unipersonales, de familias o núcleos poblacionales incluidos en donde una sola persona vive por vivienda, ¿no? Entonces, si te das cuenta, con esta tendencia lo que va a pasar es que mantener una familia descansa cada vez más en menos personas productivas, y mantener una vida digna, pues ya con los ingresos promedio resulta un poco difícil. No es solamente lo que pasa con la tasa de crecimiento, sino que México está dejando de crecer. Y esto lo puedes ver porque por ahí de 1970, pues la natalidad era la más alta, es decir, las mujeres llegaban a tener 4 o 5 hijos, ¿no? Aquí estamos viendo la tasa por cada 10,000 habitantes, y cuando estamos haciendo esto, resulta que ha ido disminuyendo, cada vez hay menos niños. Y no sé si te fijas, pero también por ahí de 1970 teníamos una mortalidad muy alta. La población que se moría por cada 1,000 habitantes era bastante. Y de hecho pasamos de un 10 a un 5% de ahí de los años 2000. Y entonces lo que tenemos es que logramos hacer que las personas dejaran de morir. Y esto es bien interesante porque cuando logramos hacer que las personas dejaran de morir, la vida se fue haciendo más larga. Pasamos de que en 1970 había personas que llegaban hasta los 60, 65 años, 70, hasta que actualmente están viviendo hasta los 75, 78, 82 años. El promedio es 86. Entonces, logramos hacer que la gente viva más tiempo, pero no estamos logrando controlar la calidad de vida con la que llegan al final de la vida. Entonces, este es un caso ahí bien extraño. Por ejemplo, en la gráfica que se ve en la línea dorada cómo disminuye la natalidad, y en la línea roja cómo primero baja, pero luego aumenta la mortalidad,
puedes ver justo como entre 2019 y 2023 tenemos el evento catastrófico que se llamó pandemia por COVID-19, que cambió la mortalidad de nuestro país. Sin embargo, la tendencia ya era a que incrementara. Si te fijas, conforme menos personas nuevas nacen, lo que está ocurriendo es que nos hacemos una población de personas más grandes que cada vez tienen más probabilidad de morir. Y están proyectando que va a haber un momento en el que se junten esas dos líneas cuando la situación cambie. Es decir, cuando se acerque a que el tamaño poblacional de las personas que son infantes, que son menores de 10 años, 11, sea la misma cantidad que las personas que son mayores de 60, que se supone que ya son los ancianos y que ya es población que ya no sería económicamente activa, se volverían dependientes. Entonces estamos esperando que por ahí de 2034 empiece a haber la misma cantidad de adultos mayores que de infantes, y eso va a significar que va a empezar a cambiar completamente la estructura de la población. Las edades intermedias que están representadas en la gráfica de abajo como los jóvenes menores de 20 años en color amarillo y los de 40 a 60, los de 30 a 60 años en color verde, pues lo que van a hacer es que va a haber cada vez menos población productiva. Vamos a llegar a un momento por ahí de 2034 en que por cada dos personas trabajando y generando ingresos y moviendo la economía del país, va a haber 2 o 3 dependientes económicos. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que tenemos que empezar a pensar que las cosas se van a poner difíciles. Cada vez va a haber pues más personas dependientes económicamente, y cada vez va a haber menos trabajadores, menos comerciantes, menos funcionarios manteniendo a esas familias, manteniendo a los menores de edad, manteniendo a los mayores y a los ancianos. Y entonces, ¿de dónde va a salir las pensiones para la vejez, las becas para las infancias de los jóvenes y para los servicios de salud? Ese es el reto que tenemos ahorita, que esto se agrava en los próximos 2 años, pero empeora conforme avance el tiempo. Dicho de otra manera, la segunda tendencia es que México se está haciendo una población de viejitos. Precisamente este tipo de gráficas, las pirámides poblacionales, yo las trabajé en algún momento con mis estudiantes de bachillerato, porque teníamos que ver cómo se leen, qué información podemos trabajar solamente a partir de la distribución de los grupos de edad. La gráfica que está abajo nos muestra cómo se distribuyen hombres y mujeres. Por ejemplo, del lado izquierdo están los hombres, del lado derecho están las mujeres. Y en este caso, precisamente, lo que nos muestra es que hice un polígono en una figura de color verde, que es la pirámide poblacional de 1970, en donde teníamos una amplia base de menores de edad, es decir, menores de 5 años, menores de 10, menores de 15 años, que éramos un país en crecimiento, teníamos muchísimos jóvenes que dentro de poco iban a crecer y iban a formar el futuro de nuestro país. Y lo que ha pasado es que esos antiguos jóvenes niños nos volvimos los jóvenes y los adultos de hoy. Y en barras anaranjadas y rojas podemos ver cómo estaba la población en 2020 para todo nuestro país. Si te fijas, la base se acható, se acortó, porque ya no están naciendo tantas nuevas personas como antes, y ya no supera la cantidad de adultos productivos que hay. Y en la figura azul, que también estoy poniendo encima de esta pirámide poblacional, estoy mostrando cómo van a ser las cosas para 2070. Y justamente lo que nos está mostrando esta gráfica es que dentro de poquito vamos a empezar a ser un país de adultos mayores, vamos a ser un país de personas viejas. Y la cuestión es que los niños, los adolescentes y los ancianos, pues son cada vez menos, pero eso hace que también, al haber menos niños, va a haber entrando menos población a la población activa. ¿Qué es lo que significa para nuestra vida? Las cosas van a cambiar mucho. ¿Te has fijado que ya no encuentras buenos motivos para jubilarse? Las personas siguen trabajando, buscan mantener los ingresos para que puedan mantenerse en una vida digna. Cada vez menos trabajadores sostienen el ingreso con el que se pagan las pensiones o las jubilaciones. Y durante los últimos 10 años pasamos de un cambio tremendo. Las personas no conocíamos el internet. Para 2015 cerca de la mitad de la población tenía acceso, y actualmente en 2025 cerca de 80% de la población utilizan el acceso al internet. ¿Qué significa? Te fijaste que ahora las tías, las abuelitas, los abuelitos
pues que no querían meterse a la tecnología, ahorita ya tienen su celular inteligente, ya ven su televisión por streaming, ya se enteran de las noticias por las redes sociales y de los chismes locales. La, la vida en México está cambiando y podemos predecir para dónde va. Precisamente este envejecimiento de la población da lugar a otras características que también nos van a cambiar la economía. De hecho, uno de los análisis más interesantes de este envejecimiento es que hablan de lo que es el bono de población. Mientras teníamos mayor cantidad de jóvenes, de adultos en edad laboral, había cada vez más pocos personas que dependían de ellos, ¿sí? Pero conforme van naciendo menos personas, van envejeciendo más personas, la relación se invierte. Y entonces vamos a pasar de esta situación que le llamaban el bono poblacional, la oportunidad de lograr que todos esos niños y adolescentes se conviertan en fuerza de trabajo, que ayuden al desarrollo del país, que nos conviertan en un país en pleno crecimiento, van a pasar a convertirse en viejos, que la población que quede económicamente activa va a tener que sostenerlas, vamos a pasar a lo que se llama un impuesto poblacional. De hecho, los análisis dicen que lo más probable es que la oportunidad ya se nos haya pasado. Y entonces, pues tenemos nosotros que lograr hacer algo al respecto. Ahora, nuestro país es distinto en cada parte, ¿no? No todos los estados empiezan igual. Por ejemplo, la Ciudad de México en 2019 ya tenía la misma cantidad de ancianos que de niños menores de 11 años. ¿Por qué es esto importante? Porque a partir de que alcanzan esa paridad, la población empieza a envejecer. La Ciudad de México está envejeciendo desde 2019. Estados como Querétaro y el resto de la República en promedio van a alcanzar el fin del bono demográfico por ahí del 2034. Algunos estados con el mayor rezago, que actualmente tienen muchísima natalidad en comparación con el resto del país, nos vamos a llegar retrasados por ahí del 2039, y estados como Michoacán por el 2042, y finalmente el último en llegar va a ser Chiapas en el 2055. ¿Qué es lo que te quiero decir? Estamos a 25 años de que nuestro país se vuelva un país en decrecimiento poblacional. Es decir, que dejemos de tener una población nueva, que tengamos muy pocos jóvenes, y que precisamente lo que ocurra es que estos jóvenes, los jóvenes que sí alcanzan a llegar, van a enfrentarse a una población cambiante. Nuestro país es el extenso, muy amplio, tiene una orografía muy accidentada, hay planicies en un lado, hay montañas en el otro, hay unos cuantos valles, hay cenotes, diferente tipo de sustrato en el que crece la biodiversidad y los recursos naturales, y eso también afecta el acceso que tienen las personas, tanto por vías de transporte como por servicios, como por la industrialización, y pues hay diferentes patrones de marginación. Si puedes ver, pues, los estados del sur nos toca las situaciones más difíciles, en donde inviertes más esfuerzo, más tiempo, tienes condiciones más precarias, y sin embargo tenemos que producir a un nivel que nos permita mantener al país a flote, mientras que para el norte la cuestión pareciera un poquito mejor. Los patrones de migración también reflejan estos cambios, y pasan cosas como que hay problemas que tenemos que atender. Precisamente el hecho de que hacia el sur haya dificultades de acceso a servicios como el de la salud hace que la mortalidad infantil sea altísima, y que, por ejemplo, el acceso a las fuentes laborales, a disponibilidad de servicios, a accesibilidad en todo lo que puede ser descrito, pues disminuya con el tiempo. Entonces vamos a tener un montón de problemas que arreglar, y eso es precisamente lo que en la tendencia número 5 tiene que abordar nuestro gobierno. Tiene que ver con la tecnología, con la industrialización, con la educación, con el cuidado del medio ambiente, y todos estos cambios van a depender de cómo va a seguir desarrollándose nuestra población. Y yo no te digo, ten más hijos, o deja de tener hijos desde antes, o ponte a trabajar, o deja de trabajar, o busca participar en el gobierno, o busca trabajar independientemente. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que cuando sepas que estas cosas van a pasar sí así, porque son grandes masas de personas, es lo que está pasando con 132 millones de personas, tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo cuido a mi familia? ¿Cómo me prevengo de todo lo que viene? Y con tantas cosas por hacer,
pues a qué le dedico tiempo primero, ¿no? Porque pues no va a alcanzar para hacer todo. Entonces, afortunadamente hay algunas soluciones en las que ya le podemos entrar. Vamos a llegar todos a la vejez y no vamos a tener suficientes hijos y jóvenes que se dediquen al cuidado, no vamos a tener suficientes especialistas que se dediquen a curar, especialmente a las mayores edades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar desde lo antes que se pueda, al inicio de la vida, los hábitos saludables. Necesitamos mantener una actividad física, pero no es una actividad física cualquiera, no es nada más caminar y moverse y mantener la movilidad, se trata de crear músculo. Uno de los hallazgos más recientes en salud pública es que el ejercicio que crea masa muscular no solamente tiene beneficios para la circulación, para evitar cosas como la diabetes, al gastarse toda la glucosa que uno consume, no solamente mejora el metabolismo del cuerpo, sino que además, en caso de que te veas enfrentado a situaciones de salud graves, como un accidente, una infección emergente, como nos pasaba, las personas que tienen mayor masa muscular logran sobrevivir mejor. Y no solo eso, es que puedas levantarte y sentarte para ir al baño tú solo, que puedas salir a caminar sin necesidad de que alguien te vaya cuidando y cargando. Todo eso se logra haciendo actividad física desde antes. Por supuesto, tenemos, gracias a la producción industrial, una desaparición del hambre fuertísima. Yo recuerdo que cuando yo era niño, las cosas de hambre se veían horribles. Los niños con hambre de México era algo impresionante. Los veías flacos, famélicos, débiles, tristes, todo se les notaba directamente en la piel, en la cara, en los huesos salidos. Afortunadamente, con la gran producción de alimentos que tenemos gracias a la época industrial y a la forma en la que cambiamos nuestra tecnología, ahora podemos comer y acabar con el hambre. El problema es que no nos estamos preocupando igual de suficiente de la salud, de la nutrición. Entonces, una de las cosas bien importantes es que aprendamos a nutrirnos correctamente. Aurora y yo, de hecho, para participar en esta comunidad de negocios a la que pertenecemos, preparamos una charla que se llama, es muy cortita, se llama Nutrición para Principiantes, y utiliza básicamente lo que aprendimos en bachillerato, ¿sí? Para que aprendas a comer bien, aprendas a equilibrar lo que comes, porque la comida tradicional y la comida ultraprocesada pues está muy desequilibrada, tiene demasiadas cosas que nos hacen daño, aunque nos llenan, y muy poquitas cosas que nos nutren adecuadamente y nos ayudan a enfrentar todo lo que va a pasar con nuestro cuerpo. Entonces, de verdad, es bien interesante esta parte de que a mí me gusta decir, mira, no existen recetas secretas. Para todo problema que quieras resolver, ya hay una solución. De hecho, como dice uno de mis autores favoritos, Raymond Samson, no existen problemas sin solución. El problema más bien es que existen soluciones que a ti no te gustan y pues no las quieres tomar, pero todo tiene solución, y las más de las veces es una solución que implica que tú participes, que tú le metas trabajo. Otra de las cosas que va a pasar y que es súper importante es que al estar viviendo cada vez más tiempo y convertirnos en personas que van decayendo en sus habilidades físicas y habilidades motrices, también nos vamos aislando. Y eso, dejar a nuestros viejos solos, en lugar de ayudarlos, los empeora. Una de las cosas que va a pasar es que necesitamos una extensa participación social. El cerebro también funciona como un músculo que necesita ejercitarse, resolver problemas, aprender cosas, mantenerse activo, para que tú tengas todas tus actividades cognitivas funcionando al final de tu vida, que te conviertas en una persona productiva siempre. No dejes de aprender. Si te jubilas, empieza a dedicarte a otra cosa, y si todavía no estás ahí, empieza a experimentar con cosas para que sepas algo que quieras elegir hacia el final de tu vida. Y finalmente te digo, cada vez van a ser menos las personas que van a estudiar carreras completas. Con este auge de la tecnología, de las inteligencias artificiales, pareciera que las carreras académicas se convierten en algo que nadie quiere hacer, porque duran 4 años y medio y hay muy pocos estímulos, y quieren aventarte clases del siglo pasado y que sigas memorizando y evaluarte con exámenes de opción múltiple o resolviendo memorización en lugar de problemas. Pues vamos a tener la bronca de que cada vez va a haber menos profesionales de la salud que puedan ayudarnos a resolverlo. Y si ahorita hay un aproximado de 1 por cada 7,000 personas, pues va a haber 1 cada 10,000, cada 30,000 personas, y entonces va a tratarse la medicina especializada de un acceso a la salud muy, muy caro.
Así que si no estás prevenido, esto puede afectar incluso tu nivel de ingresos. Así que me interesa mucho que lo pienses. Estas 5 cosas nos van a afectar a todos y ahí vemos personas que ya estamos tomando cartas en el asunto, estamos decidiendo qué es lo que podemos hacer. Quiero hablarte de una de las personas a las que más admiro en este momento. Andrea Equiwa es líder diamante en la organización a la que pertenezco, me la presentó Aurora. Es una mujer excepcional porque, pues por varias cosas, pero la primera que a mí me parece más interesante es que, como todos dentro de G+, nos obsesiona la salud física, la salud mental, la salud social y financiera. Y entonces lo que hacemos es, tenemos un sistema en el que seguimos el ejemplo que nos ponen en práctica nuestros líderes. Entonces, no solamente es una líder de ingresos de nuestra comunidad, ella es una mujer que construyó todo alrededor de un estilo de vida saludable. Si tienes la oportunidad de seguirla en las redes sociales, siempre está compartiendo cosas de cómo mejorar no solo tu estilo de vida, sino tu estado de salud y la forma de disfrutarlo. Tiene esta situación de envejecer bonito, es mayor que yo, tiene una condición física increíble, precisamente porque lo que ha aprendido es que comparte todo este conocimiento que ha estado llevando a la práctica. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho es que como persona, además, es una persona sumamente generosa en el conocimiento, sensible a las circunstancias de los demás, y es la forma en la que está haciendo crecer a la comunidad en la que pertenecemos, ¿no? Para mí, además, pues es un recordatorio de que siempre podemos prever que en el futuro seamos el fortaleza de nuestras familias, más que ser una preocupación. Pero esta comunidad se trata de mucho más que solamente eso. Hay personas como nuestra amiga Marichu Diamantosa, Marichu Gómez Vallarta, también puedes seguirle en sus redes sociales. Es una mujer excepcional, súper alegre, muy cariñosa, muy accesible, pero yo la admiro mucho porque no solamente es escritora, es conferencista y además ha dedicado su vida a desarrollarse en el cuidado de la salud mental. Entonces, ella siempre es una inyección para todos de alegría y nos ayuda a crecer en bolita. Su comunidad, la comunidad a la que pertenecemos, hacemos el crecimiento juntos, nos construimos mutuamente. Básicamente lo que hace esta comunidad es aprovechar lo mejor que tenemos cada uno para ofrecer, y los perfiles van en todos los sentidos. O sea, una de las personas que más me llamó la atención es Lulu Equiwa, Lourdes Equiwa, también síguela en sus redes sociales. Es una mamá muy joven, es una mujer a la que le encanta el deporte, hace natación, le gusta la cultura tradicional, es participante de ella y es un ejemplo extraordinario de lo que significa ser una persona que lleva una vida exitosa y que aprende a reinventarse todo el tiempo para crear una vida aún mejor. Está en pleno ascenso en la construcción de su propio equipo de trabajo y, por supuesto, una de las cosas más personales que tiene es que siempre tiene la calidez y la tenacidad para prestarnos atención, darnos ayuda, apoyo a todos en la comunidad. Y una de las cosas bien bonitas que está haciendo es que justamente ella está preparando para este día lunes a las 8 de la noche una conferencia de negocios, la Conference Business 2026, que va a tratar acerca de cómo emprender en la era digital. Se trata de aprovechar todas estas situaciones de las que te he estado platicando para que, en lugar de que lo sufras, en lugar de que ser viejo sea tu preocupación, en lugar de que tener pocos hijos, en lugar de que viene una situación terrible con la economía y con la situación laboral, pues puedas apalancarte de ese conocimiento. Ahora sé que estos son los problemas, ¿cómo lo uso para salir adelante? ¿Qué es lo que se necesita para emprender en la era digital? Entonces, en este caso, una de las cosas que te sugiero es, pues, contáctate, estoy poniendo el QR de mi WhatsApp, puedes mandarme mensaje, y a las personas que quieran, porque este tipo de negocios, este tipo de conocimiento, te digo, no hay secretos, es para todos, pues está accesible, pero no todos queremos dar el paso. Entonces, cuando quieras dar el paso, por favor, comunícate y con muchísimo gusto la invitación está abierta. Puedes preocuparte con la información que te acabo de compartir o puedes comunicarte con cualquiera de nuestros socios, incluso las personas que forman parte de esta comunidad, y pues que te compartan el acceso. Tomas una decisión informada de cómo invertir en el futuro de tu propia familia, y lo que vamos a hacer es precisamente darte todas las opciones para que tú encuentres la posibilidad de crecer junto con nosotros. Entonces, a grandes rasgos, y este es mi
mi regreso a las redes sociales. Yo espero que esta información de verdad te sirva. No se trata de que te preocupes, no se trata de que te dé miedo, se trata de que, sabiendo lo que va a pasar, puedas tomar una decisión informada y puedas ejercer tu acción preventiva, lograr que tu vida sea mejor en el terreno emocional, que te puedas gestionar adecuadamente, en el terreno social, que puedas crear redes de protección, de apoyo mutuo, que puedas mantener un crecimiento espiritual interior, ¿no? Sin importar tu religión o las creencias que profesas, y que además también crezcas en el terreno de lo financiero. Entonces, pienso seguir trabajando este tipo de presentaciones semanal o quincenalmente, y hay por lo menos 4 temas en los que a mí sí me interesa invitar a todos a que escuchen las cosas que vamos aprendiendo, darles información que pueda ser de valor para su vida. Entonces, si puedes, te pido que participes en esta encuesta. Ahorita que estás viendo la presentación, ¿de qué te gustaría conocer más? ¿Qué tema te gustaría que trabajáramos para la siguiente charla? Podemos hablar más de negocios unipersonales, qué cosas tienes que aprender para hacer adecuadamente negocios. Podemos hablar acerca de cómo se crea una comunidad, cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son las cosas que te llevan a ser una comunidad saludable, en crecimiento, en la que todos se apoyan para ser más y mejor, donde no existe la competencia, sino la colaboración como la base del crecimiento de la población. Y en el terreno de la espiritualidad para pragmáticos, en donde trato de respetar el camino espiritual de todo, de que si tienes una religión, si tienes una creencia, está muy bien, pero hay cosas que podemos aprender para trabajar esa parte inmaterial que significa nuestra relación con Dios y con todas esas fuerzas que son mucho más poderosas que nosotros. Y finalmente, la cuarta opción es que pues podemos hablar más acerca de lo que es la salud emocional del emprendedor. Todos los emprendedores en todas partes del mundo se enfrentan más o menos a los mismos retos, y hay cosas que puedes aprender desde ahorita en las que, si tú te decides a iniciar tu propio negocio, vas a poder ir solventando las situaciones. Y una de las cosas que le aprendí a una de las personas que me enseñó de esto, les llamamos en la industria mentores, es que lo mejor de este tipo de negocios, de este tipo de comunidades a la que te estoy invitando a participar, es que no es tanto quién eres cuando estás aquí, sino la persona en la que te transformas, porque cuando te enfrentas a un problema y ese problema te detiene, es como si pudieras decir, pues este es el tamaño de persona que soy, si esto me detiene, hasta aquí llegué. Pero una vez que aprendes a superar ese problema, vas a darte cuenta que con el tiempo vas a voltear para atrás, y aquel problema que se veía enorme al principio era muy pequeño. Entonces puedes preguntarte todo momento en tu vida, ¿este es el problema que me detiene o puedo ser aún más grande? Y ese tipo de cosas se aprenden, porque a todos nos pasa más o menos igual. Entonces te digo, porfa, échale un pantallazo al WhatsApp, mándame mensaje, te hago llegar el enlace para la conferencia Zoom específica sobre el tipo de negocio que estamos haciendo, y si no, participa, dinos de qué te gustaría que se tratara la siguiente conferencia de aquí a una semana o 2, ¿sale? Entonces, pues a todos les agradezco mucho, mucho su atención. Hay algunos mensajes aquí por mostrar, vamos a ver. Se comunicó la doctora Selene Citlali Ocampo y dice, saludos biólogo, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Doc, por conectarte. Espero que lo que hayas escuchado, especialmente lo que hacemos en salud pública, la doctora y yo trabajamos en salud pública municipal, pues hay muchas cosas que se vienen encima y que vamos a tener que modificar la forma en la que hacemos las cosas, pero pues saberlo es apenas el primer paso, lo que sigue es tomar decisiones. Mi esposa hermosa, Aurora Dacil, dice, es un tema realmente importante. Sí, mi amor, me viste trabajándolo todo el rato. De la doctora Selene Citlali, otro mensaje. Datos muy útiles para tener el antecedente histórico en términos de salud. Fundamental es saber cuál es el panorama de la salud. Sí, se viene cañoncísimo, porque ¿de dónde va a salir el dinero para atender a todos estos viejos y a todos estos jóvenes? Y especialmente cuando seamos cada vez menos las personas que nos dediquemos a la vida laboral y productiva. Y finalmente un mensaje de Aurora, gracias por la información, por tu tiempo, tu interés, por ayudar a los demás. Gracias, mi amor. Pues a todos los que nos acompañaron, gracias por estar, gracias por ayudarnos a contestar la encuesta y a seguir participando en estas presentaciones. También ya en el terreno de lo que me interesa, a mí en particular, pues espero muy pronto poder
regresar a transmitir el otro programa que hacía de divulgación científica, que se llama Deschaveta 2, porque va a ser la segunda temporada y a partir de ahí pues aventarse. Entonces también de los temas de ciencia que les interesen, vamos a estarlos trabajando semanalmente, y por lo pronto creo que es todo por mi parte. Me despido. Yo sé que lo que les estoy comentando en este momento no es una idea sencilla, estoy pidiendo mucho de todos, que nos pongamos a pensar en el futuro que ya es inminente y en las posibles soluciones. Así que pues les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo. Por supuesto, si creen que a alguien le puede interesar, por favor, compártenselo y que la pasen bien bonito. Un abrazo bien fuerte.